Hola familia, hola iglesia, muy pero muy buenos días. Este es el día que hizo el Señor, así que en Él, a pesar de las circunstancias, de las situaciones que estamos viviendo como país, nos alegramos en el Señor porque nosotros somos los hijos de Dios, los hijos del Rey. Entonces tenemos ese privilegio. Pero a pesar de todas estas situaciones, yo estaba pensando el otro día y estaba meditando, ¿no? Cuando le preguntaba al Señor qué es lo que estaba pasando en este tiempo. Yo podía sentir como que algo estaba sucediendo, ¿no? Como que hay un escenario mundial, un escenario global que está pasando. Y yo le decía al Señor que no estaba entendiendo muy bien todo eso. Y también le preguntaba, en este tiempo, ¿cómo tenemos que proceder los hijos de Dios? Que muchas veces no lo sabemos, a pesar de que por mucho tiempo estamos yendo a la iglesia, algunos, pero a veces no sabemos cómo proceder. Por eso es necesario ir una y otra vez a la palabra de Dios, pidiéndole al Señor sabiduría, inteligencia, revelación, para poder entender lo que el Señor tiene en su corazón en este tiempo, para los hijos de Dios de este tiempo. Y algo está sucediendo, pero algo global está sucediendo. Y nosotros tenemos que entender en este tiempo, ¿no?, cómo proceder. Y me llevó a leer la palabra, ¿no?, en Eclesiastés 3:15, donde dice, aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Dios es el que restaura lo que pasó. Lo que el Señor hizo, lo va a volver a hacer. Y cuando yo leí esa parte, enseguida me vino a mi mente las maravillas, las señales, los prodigios, que cuántas veces lo leemos en la palabra de Dios y no parece tan lejano, como que pasó en ese momento, ¿no? Y que en estos momentos no va a volver a pasar. Pero la palabra de Dios dice que Dios restaura lo que pasó y lo va a volver a hacer. Y esa es nuestra esperanza. Y Él nos dejó un recado. Y cuando nosotros leemos San Juan 14:12 dice, de cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. El Señor Jesús nos dejó un recado, nos dejó un legado, nos dejó una responsabilidad. Y Él nos dijo que nosotros, nos dijo en ese momento, nosotros, todos sus hijos, íbamos a poder hacer cosas mayores. Pero para hacer esas cosas mayores tenemos que estar dispuestos a prepararnos, a crecer, a estar atentos a la palabra de Dios. Por eso en este tiempo estuvimos estudiando los 5 ministerios que habla la palabra de Dios. Y eso lo habla en Efesios 4:11 y 30. 11 al 13. Que es necesario que la iglesia pueda crecer en estos 5 ministerios, ¿no?, de los apóstoles, de los profetas, de los evangelistas, pastores y maestros. En este tiempo nos tenemos que preparar porque el tiempo se acorta. Son tiempos difíciles que estamos pasando. Por eso es necesario que la iglesia despierte, pero no solamente por decir voy a la iglesia, sino estar consciente de los que estamos estudiando y aprendiendo. Dios quiere una iglesia madura, que va a pasar un montón de problemas, lo estamos pasando. Hay un montón de problemas, dificultades, angustias, necesidades. Pero el Señor dice que nosotros como hijos de Dios íbamos a hacer cosas mayores. Por eso
es necesario crecer en estos 5 ministerios, esos 5 ministerios que la iglesia necesita en cada una de ellas, que estén activas, que estén trabajando, que sean unidas, que estén entrelazadas, ¿no? Cuando una iglesia tiene los 5 ministerios funcionando, creo yo que es la iglesia que está en el corazón de Dios, es una iglesia unida, es una iglesia madura, es una iglesia que está esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es necesario prepararnos. El tiempo corre, y como dijo el pastor, cada día es un día menos que nos falta. Por eso nosotros como iglesia nos tenemos que animar unos a otros. Es necesario que nos animemos. Cuando vemos un hermano que está decayendo, que está triste, que está alejado, que se enfría, nosotros tenemos que ser ese tutor, ¿no? Ese sostén. ¿Vieron cuando una plantita, uno planta la plantita, pone un tutor para que no se caiga? Pues en cada uno de nosotros tenemos que ser ese tutor, ¿no? Para sostenernos, porque todos necesitamos de todos. Todos. Dios está anhelando tener esa iglesia unida, esa iglesia madura, esa iglesia que ora, que intercede, que clama a favor de cada uno de la familia. Y nosotros somos esa familia, somos la familia de Dios, los hijos de Dios. Él nos tiene, dice, bajo sus alas, en el hueco de su mano, nos tiene a cada uno de nosotros. Seamos fieles, seamos perseverantes. Dios está anhelando hijos que no sean tibios, sino que el sí sea sí y el no que sea no, que no nos contagiemos de este mundo perverso, de este mundo que no toma conciencia, que no le interesa a Dios, que hacen lo que se le da la gana. Nosotros vivimos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Nosotros pertenecemos, ¿no?, a la familia de Cristo, a la familia de Dios. Por eso en este día, yo te pido que estés orando, que estemos orando, que nos pongamos de acuerdo, ¿no? Que seamos esos hijos que le hacemos caso a papá, que Él dice que nosotros vamos a hacer cosas mayores, pero para eso tenemos que estar más que nunca, tener una vida de intimidad con el Señor, más que nunca tenemos que estar muy cerca de Él, para que Él pueda escuchar nuestra voz, pero nosotros debemos escuchar la voz de Él. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cómo lo debemos hacer? ¿Oramos? Señor Jesús, yo te entrego este día, Señor. Te entrego cada uno de mis hermanos, te entrego este país, te entrego esta Argentina, Señor, que está desgastada, Señor. Yo te clamo por esta Argentina, Señor. Yo clamo por todos tus hijos, Señor. Yo te ruego, Señor, por estos gobernantes que no toman conciencia, que te dejan de lado, Señor. Yo te pido, Señor, que pongas tu mano, Señor, que tengas misericordia, Señor. Clamamos, papá, clamamos, para que seamos esos hijos que están en tu corazón, Señor. Yo te ruego, Señor, especialmente por la iglesia, Vida Casa de Fe, Señor. Yo clamo, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor. Bendecinos, papá, necesitamos que nos bendigas. Yo te doy gracias, Señor, por este tiempo que puedo compartir la palabra con mis hermanos. Gracias, Señor, gracias, porque vos sos bueno, Señor. Gracias porque vos tenés misericordia. Gracias porque vos tenés compasión. Gracias porque vos no dejás de mirarnos, Señor. Y bajo tus alas estamos seguras, Señor. Bajo tus alas, Señor. Es el cuidado, Señor, bajo tus alas. Vos sos el que nos haces pintar en oración los dinteles de nuestros hogares, Señor. Clamando, Señor, que cuando pase el hombre malo no nos vea, Señor.
Tenemos esa confianza en vos, Señor. Por eso vamos una y otra vez delante de tu trono de la gracia, clamando a favor de tus hijos. Gracias, papá. Yo te entrego este día, Señor. Que vos puedas bendecirnos a todos, desde el más pequeño al más grande. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, hermanos, por escuchar y bueno, que Dios los bendiga en este día, ¿sí? Los abrazo, besitos para todos.